Bienvenidos al curso de conexiones de acero. Hoy vamos a ver conexión apernada para elementos tipo tensor truss. Tenemos en este caso un elemento exclusivamente de atracción, un tensor llamado truss, que lo vamos a configurar con dos ángulos en forma de L de 65 por 65 por 7. Tenemos la característica de cada uno de ellos: el área, la inercia, los módulos, peso propio, la longitud del elemento, la cantidad de perfiles, que van a ser dos ángulos, la fuerza axial, atracción de 30.000 kilogramos. Seguimos con las características de cada uno de los perfiles, los radios de acción en X, Y y Z. En este caso vamos a utilizar una resistencia de acero de 2500 y la resistencia última va a ser de 3.700 kilogramos por centímetro cuadrado. Y el espesor de cada uno de los ángulos de 7 milímetros. Para la conexión vamos a utilizar pernos de 22 milímetros con un acero que a fricción y en aplastamiento tiene una resistencia de 1.400 kilogramos por centímetro cuadrado. El área de este perno de 22 milímetros la multiplicamos por esta resistencia a la fricción y el aplastamiento, lo que significa que cada uno de los pernos de 22 milímetros va a tener una resistencia a la fricción y aplastamiento de 5.400 kilogramos. Ahora, para la conexión apernada la vamos a configurar a partir de una distancia del extremo del elemento de 40 milímetros y una separación entre pernos de 70 milímetros. Vamos a tener un número de pernos por fila de 3 y un número de filas de 1. Como solamente vamos a utilizar una fila y no dos, vamos a tener una separación entre filas de 0, porque solamente vamos a utilizar una fila. Ahora, para hallar la fuerza resistente para la tracción en el área gruesa, lo vamos a verificar con el área de los dos perfiles. Cada perfil, el área es de 12 centímetros cuadrados, multiplicada por 2, ya que son dos perfiles, es de 24 centímetros cuadrados, que al multiplicarlo por el 60% de la resistencia del acero nos da 3.600 kilogramos la fuerza admisible, la cual va a ser mayor a 30 kilogramos, que era el requerimiento que tenemos para este elemento. Debemos verificar la resistencia a tracción del área neta efectiva, que es donde se están haciendo las perforaciones para cada uno de los pernos. Vamos a hallar un área sub n, la cual va a ser el área del elemento menos el número de pernos multiplicado por el diámetro de cada perno más 2 milímetros. Ese va a ser el área, ese va a ser el diámetro de cada uno de los agujeros para los pernos, multiplicado por 7 milímetros, el espesor de la plancha de cada perfil, que nos da 19 centímetros cuadrados. Para el área neta vamos a multiplicar esa A sub n por el 85% para que nos dé 16 centímetros cuadrados, el cual debe ser mayor al 85% del área de los dos perfiles, que en este caso el 85% del área de los dos perfiles es 20 centímetros cuadrados. Cumplimos por este lado porque 16 es menor a 20 centímetros cuadrados. Y la fuerza admisible para atracción en esta área neta efectiva va a ser el área neta multiplicada por el 50% de la resistencia última del acero, y nos da 30.400 kilogramos, lo cual también es mayor a 30.000 kilogramos, que es lo que
debe resistir este elemento. Ahora tenemos que definir lo que son los planos de corte. Si vamos a utilizar una plancha para amarrar con los pernos ese elemento, significa que tenemos un plano de corte. Si colocamos dos planchas para resistir ese elemento o apernarlo, estamos utilizando dos planos de corte. En nuestro caso vamos a utilizar dos planos de corte, vamos a tener dos planchas. Y buscamos la resistencia de los pernos a corte, la cual es el número de pernos multiplicado por la resistencia a la fricción y aplastamiento de cada perno, multiplicado por los planos de corte. Y la fuerza admisible va a ser de 32.500, la cual es mayor a 30.000, que es lo que debe resistir el elemento. Ahora, para hallar la resistencia del perfil al aplastamiento, buscamos la fuerza admisible, que sería el número de pernos multiplicado por el diámetro del perno, multiplicado por el espesor de la plancha del perfil, multiplicado por 1,35 veces la resistencia del acero, que nos da una fuerza admisible en esas áreas donde están los agujeros de 31.185 kilogramos, que es mayor a P de 30.000 kilogramos. Para buscar el espesor mínimo en la plancha del nodo, vamos a utilizar la siguiente formulación de T mayor igual a la fuerza P entre 1.35 veces la resistencia del acero por el diámetro del perno y el número de pernos, lo cual nos da un T que debe ser mayor o igual a 1.35 centímetros. Si verificamos según el ancho efectivo B sub E, que debe ser 4 por la separación entre los pernos por la tangente de 30 más G, que recordemos que G sería la separación entre filas, pero como no tenemos sino solamente una fila, no hay separación, la separación G va a ser 0, nos va a dar un B sub E de 16.17 centímetros, que mediante la formulación de T mayor o igual a la fuerza P entre el 60% de la resistencia del acero y el B sub E, nos da un T que debe ser mayor o igual a 1.24 centímetros, por lo cual vamos a decidir utilizar una plancha de 5 octavos de pulgada, que serían un aproximado de 16 milímetros. Para verificar la esbeltez global, nuestra esbeltez debe ser menor a 240 para que cumpla. Entonces L entre la R mínima debe ser menor a 240. 5 metros entre 2.75 centímetros nos da 182. Cumple para 240. Verificamos la esbeltez individual de cada uno de los perfiles con el radio en Z de 1.74, y sabiendo que la esbeltez debe ser menor a 240, multiplicamos 240 por el radio en Z del elemento, 1.74, para que nos dé una longitud interna igual a 4.18 metros. Esto significa, ya que es menor a 5 metros, que es la longitud que tiene el elemento, significa que tenemos que colocar una conexión en medio de estos elementos, a la mitad de la longitud, lo cual la longitud interna va a ser ahora de 2.5 metros, que dividido entre el R sub Z
1.74 nos da 144, lo cual es menor a 240. La Esbeltez cumple. Finalmente, para verificar a flexiotracción, vamos a hacer una verificación por peso propio de la sección, teniendo los datos de entrada. La fuerza que se requiere es de 30.000 kilogramos, el peso propio Q 19.22, que es el peso propio de los dos tensores o de los dos elementos, que cada uno es de 9.61 kilogramos por 2, nos da 19.22 kilogramos por metro. Tenemos la inercia, el módulo Fx, el área de los dos elementos, 24.4, y la longitud total del elemento, que es 5 metros. Vamos a colocarle encima del elemento el peso propio de 19 kilogramos por metro, como si estuviese en forma horizontal. Hallamos el momento, que no sería de 60 kilogramos metro, la fuerza axial por corte, el momento entre el módulo, 213 kilogramos centímetros cuadrados, el esfuerzo por cálculo atracción, la fuerza P entre el área, 1230 kilogramos centímetros cuadrados, y el esfuerzo admisible atracción, que es igual al 60% de la resistencia del acero, 1500 kilogramos centímetros cuadrados. Todos estos valores los vamos a sustituir en la ecuación de interacción en flexotracción, para que nos dé finalmente 0.96 menor a 1 cumple. Ya con esto concluimos la configuración del elemento con dos ángulos L 65 por 65 por 7 y una fila de 3 pernos de 22 milímetros. Muchas gracias y los invito a seguir con los cursos de otras conexiones en acero. Muchas gracias.